Me llamo Mateo González. Tengo 62 años, hasta hace pocos días. Era un hombre común, tranquilo, viviendo mi vida en Sevilla como contable, cumpliendo con mis responsabilidades, cuidando de mi esposa y visitando a mis nietos los fines de semana. No era religioso, ni mucho menos místico. Siempre he confiado más en los números que en las oraciones, hasta que la muerte me tocó y todo cambió. El 27 de julio salí de la oficina como cualquier otro jueves caluroso en Andalucía. La jornada había sido pesada, la humedad sofocante. Caminaba por la avenida de la Constitución, justo frente a la catedral. Recuerdo sentir una presión en el pecho, un mareo repentino. Intenté cruzar la calle, pero mis piernas no respondieron. En cuestión de segundos todo se desvaneció. Según los informes médicos, mi corazón se detuvo durante 6 minutos. No hubo pulso, no hubo actividad cerebral. Oficialmente estaba muerto. Pero lo que experimenté en ese breve instante de eternidad fue más real que cualquier cosa vivida en mis décadas sobre la tierra. Desperté. No en un hospital ni en una ambulancia, sino en un lugar imposible de describir con palabras humanas. No era oscuridad, pero tampoco luz plena. Era como si la atmósfera estuviera hecha de estrellas lejanas y silencio absoluto. Todo era paz, pero no una paz vacía, sino una presencia intensa que lo llenaba todo. Fue entonces cuando lo vi. No caminaba, no flotaba. Simplemente estaba ahí. Su rostro no era el de las pinturas europeas ni el de las estatuas antiguas. Tenía rasgos de Oriente Medio, ojos oscuros que brillaban con compasión infinita, y una mirada que atravesaba mis memorias, mis errores, mis años, todo al mismo tiempo. Me miró. No movió los labios, pero escuché su voz con claridad total en mi interior, como un trueno suave que lo llenaba todo. Mateo, tú no me buscabas con palabras, pero tu corazón sí me ha llamado muchas veces en el silencio. Sentí cómo se deshacía todo orgullo, toda lógica, toda excusa. Solo quedaba verdad, una verdad viva. Quise hablar, pero no tenía boca. Y aún así, él me entendía. Has caminado entre dudas, entre cifras y razones. Pero hoy estás ante la realidad más profunda del universo. Su voz no era acusatoria, era fuego y ternura al mismo tiempo. Era como si cada herida de mi alma fuese tocada por una medicina invisible. Lloré, no con lágrimas físicas, sino con todo mi ser. No has llegado aquí por error. He permitido que veas lo que otros no ven porque debes hablar. Debes despertar a los que duermen. Y en ese momento entendí que mi vida ya no me pertenecía, que no había vuelto de la muerte para seguir igual. Estaba ante la verdad misma, y la verdad me estaba enviando de regreso. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, o si el tiempo siquiera existía en ese lugar. Todo lo que sabía era que Jesús me miraba como nadie me había mirado jamás, no con juicio, sino con una mezcla perfecta de autoridad y ternura. Era como si cada parte de mí, mis recuerdos, mis fracasos, mis secretos más ocultos, estuvieran abiertos ante él, y aún así, yo era amado. Mateo, te he traído aquí porque el tiempo se acorta. Hay cosas que deben ser dichas, y tú debes decirlas. Mi alma temblaba, sentía que iba a desintegrarme bajo el peso de esa misión, pero en lugar de miedo sentí paz, una paz que no nacía del entendimiento sino de su presencia. Este mundo camina hacia un cruce de caminos. Muchos escuchan ruidos, pero no mi voz. Ven señales, pero no comprenden. Tú vas a ver 5 eventos que marcarán el destino de la humanidad antes de que termine este mes. Mi mente intentó encontrar lógica. 5 eventos.
¿por qué yo y por qué ahora? Pero él respondió a mis pensamientos antes de que pudiera formularlos. Porque has vivido en la tierra como hombre común, y tu testimonio llegará a los que nunca entrarían a un templo. No se necesitan profetas de púlpito, sino voces vivas que hablen desde el fuego. Entonces el espacio alrededor comenzó a cambiar. Era como si estuviéramos sobre una montaña invisible. Debajo la tierra giraba lentamente, pero lo que veía no eran ciudades sino corrientes de luz y oscuridad que fluían como ríos sobre continentes. No era geografía, era espiritualidad. Mira bien, Mateo. La humanidad no solo se divide por fronteras, sino por intenciones, y pronto todo será revelado. Señaló una región que reconocí al instante Oriente Medio. Un resplandor surgía de una zona cercana a Jericó. Aún no sabía qué estaba viendo, pero mi espíritu lo entendía. Esto era solo el comienzo. Lo que vas a ver no es para generar miedo, sino para preparar corazones. El que tiene oídos que escuche, porque los cielos ya se han abierto. El viento sopló alrededor de nosotros, aunque no había aire. Era como si el espíritu mismo se estuviera moviendo, llevándome hacia el primer evento. No sabía a dónde me llevaba, pero sabía que todo cambiaría después de verlo. Y así, sin dar un paso, fui transportado hacia el primer acontecimiento, algo que cambiaría el rumbo de la fe en el mundo entero. Sin previo aviso, el paisaje espiritual se desvaneció y me encontré en un lugar completamente distinto. Era como si estuviera presenciando una película. Pero no, aquello era más vívido, más nítido, más penetrante que cualquier imagen que hubiera visto con mis ojos terrenales. Estaba flotando por encima de una excavación arqueológica. El aire era seco, polvoriento. Pude ver a los obreros trabajando con herramientas finas, pinceles, guantes. Sus rostros reflejaban concentración y una tensión que no podía explicarme al principio. Jesús estaba a mi lado en silencio, pero su presencia llenaba todo con una gravedad sagrada. Una de las trabajadoras gritó. Había desenterrado una tabla de madera ennegrecida protegida por siglos de arena y piedra. Pronto se congregaron varios expertos alrededor. Uno de ellos empezó a leer en voz alta unas inscripciones. No entendí el idioma, pero algo en mi espíritu vibró como si cada letra tocara un nervio profundo en mi alma. Otro arqueólogo con guantes blancos levantó una vasija pequeña intacta con símbolos que representaban un pez y una cruz. Entonces sacaron lo impensable, un trozo de tela cuidadosamente enrollado con un sello de cera intacto. El silencio que cayó sobre ellos fue absoluto. Sentí que todo el universo contenía el aliento. Lo que están descubriendo es evidencia de mi paso por la tierra. Objetos que habían permanecido escondidos hasta el tiempo señalado. En ese instante vi más allá de la escena. Era como si se abriera una visión dentro de otra visión. Pude ver cómo las imágenes del hallazgo eran difundidas por televisión, redes sociales, periódicos. El mundo entero hablaba de ello. Expertos debatían en programas en directo. Algunos lloraban, otros gritaban «montaje». Algunos templos reventaban de fieles, otros ardían en protestas violentas. El hallazgo incluía un pequeño cuaderno deteriorado con nombres de los discípulos escritos en una mezcla de hebreo y griego antiguo. También contenía pasajes que hablaban de la resurrección, pero no como doctrina, sino como testimonio personal. Uno de los fragmentos decía: «Él ha vencido a la muerte. Lo vi. Yo, Benjamín, no dudaré jamás». Benjamín. Un discípulo olvidado por la historia, o uno nuevo por revelar, no lo sabía, pero lo que sí sabía era que cada letra de ese testimonio era fuego. Muchos han buscado desmentirme con argumentos. Ahora tendrán que enfrentarse a la evidencia. Las escenas se sucedían como relámpagos, gobiernos intentando confiscar los objetos, líderes religiosos discutiendo su autenticidad, grupos radicales intentando destruir el sitio, pero no podían detener lo que ya había sido desatado.
La verdad no necesita defensores cuando ha sido sellada con mi sangre. Solo necesita ser anunciada. Los arqueólogos comenzaron a testificar en medios. Uno de ellos, judío secular, decía con lágrimas en los ojos: «Nunca creí en nada. Pero esto me ha roto por dentro. No es solo historia. Es una presencia». Y lo entendí. Aquellos objetos no solo hablaban del pasado, emitían algo. Un eco, una vibración, un aroma espiritual que despertaba corazones dormidos. Los que me han buscado en silencio sentirán que la tierra les responde. Los que me han negado, también. Vi a una adolescente en Barcelona que al ver las noticias cayó de rodillas. Vi a un hombre anciano en Damasco abrazando su Biblia por primera vez. Vi una mujer en Nueva York dejar su trabajo como ejecutiva para ir a servir en misiones. Todo por ese hallazgo, pero no todo era gozo. Vi cómo ciertos medios se coordinaban para censurar el descubrimiento, titulares manipulados, narrativas torcidas, académicos desacreditados por atreverse a validar los objetos. Vi odio y miedo. Porque la luz, cuando entra en un lugar oscuro, no solo ilumina, también expone. El polvo espiritual que había cubierto la historia durante siglos era ahora levantado por una tormenta divina. Aquella excavación cerca de Jericó se había convertido en epicentro de una revolución espiritual global, y en medio de todo una frase resonaba en mi espíritu como un tambor eterno. No hay más tiempo para dudar. Sentí un tirón suave, como si el viento mismo me arrastrara hacia una nueva visión. El rostro de Jesús se volvió hacia mí serio pero lleno de esperanza. Esto ha sido solo el principio. Lo que sigue sacudirá no solo las creencias, sino los corazones. Y la visión cambió. El paisaje volvió a transformarse, esta vez con una intensidad distinta, como si el aire espiritual se volviera denso, cargado de algo que aún no podía nombrar. Ya no estaba sobre una excavación ni sobre tierras antiguas. Ahora flotaba por encima de templos, catedrales, mezquitas, sinagogas, auditorios llenos de luces, y también pequeñas capillas escondidas entre montañas. Había algo que se agitaba en lo invisible, una vibración profunda que tocaba el alma de cada estructura religiosa en el mundo. Entre el 17 y el 21 de agosto permitiré una sacudida que no será vista con ojos humanos, pero que lo transformará todo. Una prueba que separará lo falso de lo verdadero. Vi multitudes reunidas para adorar, canciones, prédicas, palabras grandilocuentes, pero de pronto, una ola invisible atravesó esas congregaciones. Lo que parecía perfecto comenzó a quebrarse. Pastores se detenían a mitad de sus sermones con el rostro desencajado. Sacerdotes caían de rodillas en medio de la misa, como si un peso insoportable los aplastara. Otros simplemente huían del altar, como descubiertos por una luz que no podían soportar. Los templos más lujosos comenzaron a vaciarse. Los bancos de madera barnizada se quedaban solos mientras la gente salía confundida, llorando, despertando, no porque se les echara, sino porque algo dentro de ellos gritaba que allí ya no estaba la verdad. Muchos han utilizado mi nombre para construir imperios, para comprar lealtades, para vivir de los santos sin vivir en santidad. Ese tiempo se ha terminado. Vi cómo documentos salían a la luz, transacciones millonarias, abusos ocultos, manipulación espiritual. Congregaciones enteras quedaban sin líderes de un día para otro. Algunos creyentes se derrumbaban de dolor, otros despertaban con una convicción ardiente. Entendí que no era una destrucción, era una purificación. No es castigo, es preparación. Mi esposa debe estar sin mancha antes de la boda. Entonces vi algo más hermoso que cualquier templo dorado. Pequeños grupos de creyentes en hogares, en campos abiertos, en azoteas,
sin pantallas, sin micrófonos, solo con una Biblia, un corazón hambriento y una presencia que llenaba todo. Vi una mujer joven en Lisboa leyendo las Escrituras mientras otros tomaban notas en silencio. Vi un grupo de adolescentes en Medellín cantando sin instrumentos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vi a un anciano en Rabat compartiendo pan y vino con sus vecinos bajo una higuera. Aquello era iglesia. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y mi presencia no necesita piedras ni escenarios ni vestiduras humanas para manifestarse. La escena cambió por un momento. Me encontré dentro de una mega iglesia en Estados Unidos. Las luces brillaban, las pantallas mostraban gráficos y la música era impecable, pero el ambiente estaba vacío, sin vida. Un hombre bien vestido subía al escenario, predicando prosperidad, éxito, motivación. La gente aplaudía. Pero entonces vi un niño entre el público. Tenía unos 8 años. Miraba al predicador con tristeza, como si viera a alguien que hablaba de todo, menos de Jesús. Muchos hablan de mí, pero no me conocen. Muchos mencionan mi nombre, pero nunca escuchan mi voz. Vi cómo las redes sociales se llenaban de confesiones, líderes religiosos pidiendo perdón públicamente. Algunos se retiraban del ministerio, otros desaparecían. Pero también vi a miles de personas compartiendo su fe con autenticidad, sin filtros, sin adornos, testimonios reales que tocaban millones de corazones. La pureza volverá a ser deseada, la verdad volverá a ser buscada, y el amor volverá a ser el centro. Sentí una mezcla de duelo y esperanza. Duelo por aquellos que habían construido su fe sobre la arena, y esperanza porque nuevos cimientos estaban siendo colocados esta vez sobre la roca. Vi a un pastor en Nigeria confesando públicamente su doble vida. Su iglesia colapsó, pero días después volvió a reunirse con solo 5 personas. Y en ese pequeño grupo, el cielo descendió. Vi a una monja en Italia salir de su convento para vivir entre los pobres lavando pies y repartiendo comida. Su testimonio inspiró a miles. Vi a un influencer cristiano renunciar a contratos millonarios para empezar a predicar en plazas públicas. Vi un fuego que no necesitaba cámaras, solo corazones dispuestos. El Evangelio no es una marca, no es un producto, es vida, muerte y resurrección. Y todo el que quiera llevarlo debe primero morir a sí mismo. Y entendí que Jesús no estaba destruyendo su iglesia. Estaba limpiándola, quitando lo falso, lo superficial, lo cómodo, para revelar lo verdadero, lo humilde, lo eterno. La escena empezó a desvanecerse. Vi las fechas 17 al 21 de agosto como grabadas en el cielo. Una advertencia, pero también una promesa. Quien pase esta prueba brillará como oro re. El viento celestial me llevó más allá del ámbito de la tierra. Ya no veía templos ni ciudades. Todo quedó atrás. Ahora flotaba en un vasto espacio estrellado. Pero no era el espacio como lo conocemos. Era una dimensión entre lo físico y lo eterno, donde las estrellas cantaban y los planetas parecían susurrar antiguos secretos. Jesús estaba junto a mí, y su rostro ahora resplandecía con una intensidad diferente. No era solo compasión, era poder puro, firmeza sagrada, autoridad que contenía universos. Lo que estás a punto de ver, Mateo no tiene explicación científica, es una señal para todos. Creyentes y escépticos, nadie podrá ignorarla. En ese momento vi cómo el sistema solar se desplegaba ante nosotros como un mapa vivo. Los planetas giraban majestuosos y precisos, pero algo se movía en la lejanía, algo que venía desde más allá de Plutón. Una luz, no era una estrella, no era un cometa,
Era algo distinto, viva, consciente, pura. Su trayectoria no era aleatoria. Se acercaba a la tierra con un propósito. Sentí que cada célula de mi ser se estremecía. Esa entidad de luz no venía a destruir, venía a revelar. El 26 de agosto. Esta luz se posicionará entre el Sol y la Tierra durante 2 horas y 21 minutos. Durante ese tiempo, la luz que tocará a la humanidad no será la misma. La escena cambió. Vi el día señalado. Eran las 10:04 de la mañana en Madrid. Personas salían a trabajar, niños iban a la escuela. Todo parecía normal, hasta que el cielo comenzó a cambiar. Una luminosidad distinta, dorada y blanca a la vez, cubrió el planeta. No era cegadora, era suave pero intensa. Entraba por las ventanas, atraviesa las paredes, iluminaba el alma. Y entonces empezó lo imposible. Vi personas cayendo de rodillas en sus oficinas. Empleados que nunca oraban comenzaban a llorar sin razón aparente. Vi a un científico en Tokio dejar caer su microscopio mientras murmuraba: «Ahora lo entiendo». Vi a una madre en Lima abrazar a sus hijos mientras decía: «Él es real. Siempre lo ha sido». Esta luz despertará los sentidos espirituales latentes en aquellos que han estado dispuestos pero dormidos. Pero no todos recibieron la luz con gozo. Vi a otros que se retorcían con incomodidad. Algunos gritaban y se encerraban en habitaciones oscuras. Vi a un político en Berlín que cayó enfermo temblando de ira. A un cantante famoso en Los Ángeles que se arrancaba su camisa mientras gritaba que algo lo quemaba por dentro. La luz no solo sana, también exhibe. Lo que estaba oculto en el corazón será expuesto. Los medios intentaban explicar lo sucedido. Alteración solar, decían unos. Fenómeno atmosférico sin precedentes, decían otros. Pero millones de personas sabían que eso no era ciencia. Era lo divino tocando lo humano, lo eterno invadiendo lo temporal. Vi cómo jóvenes que habían sido apáticos empezaban a tener visiones. Niños pequeños hablaban de Jesús con palabras que no eran suyas. Un niño en Marruecos colocó las manos sobre su abuela enferma y ella se levantó sana. Una adolescente en Cracovia comenzó a profetizar en medio de una estación de metro. La gente se agolpaba para escucharla. Los niños verán más claro que los sabios. Los humildes entenderán lo que los eruditos rechazaron, porque el reino es de ellos. Y sin embargo vi el otro lado. Vi cómo se levantaban burladores, vi pastores que decían que todo era emocionalismo, vi autoridades que prohibían reuniones públicas. Algunos gobiernos restringían el acceso a Internet. Censura, miedo, control. No soportaban la idea de un despertar sin su permiso. Muchos dirán que es fanatismo, otros lo llamarán locura, pero los que han sentido mi presencia nunca podrán negarla. Las redes sociales saturadas de videos, conversiones repentinas, testimonios inesperados, grabaciones de personas recibiendo mensajes celestiales incluso en directo. No se podía parar. Era como un río que desbordaba represas humanas. Vi a una actriz de fama mundial dejar una entrevista a mitad de grabación para orar en vivo ante millones. Vi a un futbolista en pleno partido caer de rodillas y levantar sus manos al cielo. El estadio entero quedó en silencio. Los altos serán traídos abajo y los pequeños serán levantados, porque la luz no hace distinción de clase ni de fama. Todo culminó a las 12:25 del mediodía. La luz comenzó a disiparse lentamente. El cielo volvió a su tono habitual, pero nada. Absolutamente nada. Volvió a ser igual. Las personas se miraban unas a otras como si vieran por primera vez.
Algunos se abrazaban, otros lloraban, otros simplemente caminaban en silencio como si su alma estuviera procesando lo eterno. Este fue el filtro de la luz, el momento donde el mundo vio su propio rostro ante el espejo divino. Y ahí entendí, esta señal no era solo para despertar, era para dividir, no como castigo sino como revelación. Todo quedó en silencio. Pero era un silencio distinto. No era calma, era expectación. Como si el universo entero contuviera el aliento esperando lo que venía. Me encontré de pie junto a Jesús sobre una especie de plano suspendido como una plataforma celestial. Desde allí podíamos ver edificios del mundo entero, parlamentos, torres corporativas, bancos centrales, cámaras de comercio, palacios, todo aquello que representa poder humano. Y entonces lo supe. Lo que iba a presenciar no era un desastre natural, no era una guerra, era algo mucho más temido por los hombres poderosos, la verdad. El 28 de agosto voy a levantar los velos que han ocultado el pecado en las alturas. Los secretos de los gobernantes, los magnates y los líderes serán expuestos sin filtros. En ese instante vi cómo una oleada invisible salía desde el cielo y recorría el mundo digital. No eran hackers, no eran humanos, eran como ángeles hechos de luz y electricidad que entraban en servidores, satélites, redes internas, y donde ellos pasaban, la oscuridad se volvía transparente. Vi pantallas encenderse solas, documentos clasificados abrirse en tiempo real, grabaciones privadas reproducirse ante millones de personas, cuentas bancarias secretas reveladas, conversaciones entre políticos, jueces, empresarios. Todo salía a la luz. Los que se enriquecieron a costa del débil, los que dieron órdenes desde la sombra, los que usaron mi nombre para controlar en vez de servir. Todos verán su reflejo en el espejo de la justicia celestial. Vi los mercados caer en picada, acciones de empresas corruptas perdiendo valor en cuestión de minutos, bancos congelando cuentas de líderes criminales, gobiernos enteros paralizados, manifestaciones en las calles, gente gritando, otros orando. Vi una mujer joven en Ghana que había trabajado años como limpiadora en un edificio estatal. Una cámara oculta que ella había colocado por miedo reveló una red de corrupción y tráfico humano. En menos de 48 horas fue convocada por Naciones Unidas para asesorar en reformas legales. Vi a un joven en México que había sido encarcelado injustamente. Su expediente fue abierto desde el cielo y su inocencia quedó grabada en todas las pantallas del país. Fue liberado. Su historia conmovió naciones. Por mucho tiempo los poderosos se burlaron del juicio. Pensaron que el tiempo borraba sus huellas. Pero el tiempo no es el escudo del mal. Solo es la oportunidad para arrepentirse. Pero también vi la rabia de los que perdían poder. Vi a ejecutivos de tecnología tratando de cerrar sus servidores. Vi a gobiernos acusando a entidades sobrenaturales de terrorismo digital. Vi alianzas entre líderes religiosos y políticos tratando de negar los hechos. Pero nada servía. La verdad seguía saliendo. Cuando yo expongo no es solo para destruir, también es para restaurar. Los que han permanecido fieles en lo secreto serán recompensados en lo público. El ambiente espiritual era intenso. Sentí una presión en el pecho. Era como si toda la creación estuviera participando en un juicio y yo era testigo directo. Vi a un pastor que durante años había manipulado a su congregación para obtener dinero. Se arrodilló frente a sus fieles mientras los datos de sus cuentas eran proyectados en las pantallas. Muchos se fueron, pero algunos se acercaron y lo abrazaron, lloraron juntos, se arrepintieron juntos. El hombre puede comprar silencios, pero no puede sobornar al cielo.
Vi a periodistas honestos que durante años habían sido censurados ahora siendo entrevistados por cadenas globales. Vi a médicos, maestros, agricultores, madres solteras, personas comunes ser levantadas como líderes por su integridad. El mundo se tambaleaba, no por catástrofes físicas, sino por una tormenta de verdad. No todo lo que expongo termina en ruina. Algunos caen para levantarse limpios. Las redes sociales explotaban de publicaciones, algunos clamaban venganza, otros pedían perdón, algunos celebraban, otros se hundían, pero todos sabían que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Vi cómo la ONU, la OTAN, el FMI, incluso el Vaticano, emitían comunicados, pero sus palabras eran frías, inútiles. Muchos habían perdido la fe en la justicia. Pero la justicia no es un sistema, es un nombre que habito, y hoy la estoy reclamando. Todo se había acelerado. El mundo parecía haber pasado por una tormenta sin precedentes, pero en lugar de destrucción lo que había dejado era expectación. Las estructuras del poder se tambaleaban, las máscaras habían caído, y ahora algo nuevo estaba comenzando a germinar. Jesús me llevó a una visión diferente. No era un lugar, era todos los lugares a la vez. Vi ciudades, pueblos, selvas, desiertos, desde el Ártico hasta el Sahara, desde Nueva York hasta aldeas escondidas en Nepal, y en todos una misma señal: hambre espiritual, pero no un hambre desesperada, sino un anhelo profundo, como si millones de corazones estuvieran mirando al cielo sin saber por qué, pero sabiendo que algo estaba por llegar. Entre el 29 y el 31 de agosto, derramaré mi espíritu sobre toda la tierra, como nunca antes, no a través de campañas, no por organizaciones, sino directamente corazón a corazón. Vi un empresario en Londres trabajando hasta tarde en su oficina. Todo parecía normal hasta que la sala se llenó de una luz dorada cálida viva. Cayó de rodillas sin palabras. Lloró como un niño. Su alma supo de inmediato que era Jesús. Vi a una profesora hindú en Mumbai leyendo textos antiguos. Las letras comenzaron a brillar suavemente. Una voz dentro de ella habló, no con palabras humanas, sino con una autoridad tan sagrada que solo podía venir del Creador. Ella cerró el libro, colocó su rostro entre las manos y simplemente dijo: «Aquí estoy, Señor». Vi a una mujer musulmana en el Cairo. Estaba orando sola en su casa, pero en medio del silencio una figura se apareció ante ella envuelta en luz. No hubo miedo, solo amor. Ella no necesitó explicación, sabía que era Él. Cayó al suelo, su vida cambió en ese mismo instante. No he venido a fundar una religión nueva, he venido a reclamar los corazones que siempre han sido míos. Y no eran solo los que nunca creyeron. Vi a cristianos que llevaban años apagados, pastores que predicaban sin pasión, creyentes que oraban por costumbre. A todos ellos Jesús los tocaba en secreto. Vi a un líder evangélico en Brasil encerrado en su oficina leyendo la Biblia como rutina. Pero ese día una presencia llenó el cuarto. Él cayó postrado y durante 3 días no habló con nadie, solo lloró, solo escribió. Cuando volvió al púlpito no era el mismo, y su iglesia tampoco. Vi templos vacíos llenarse sin invitaciones, vi parques convertirse en altares, vi metros, autobuses, cafeterías convertirse en lugares sagrados, no por los espacios, sino por las personas. Cuando yo toco, no se necesita escenario, solo un sí sincero. Las redes sociales que tanto habían propagado odio y superficialidad se convirtieron en canales de testimonio. Gente compartiendo sus encuentros, familias reconciliadas, enfermos sanados, adictos liberados.
Un actor en Hollywood detuvo una filmación en plena escena. Dijo que no podía seguir fingiendo, que había conocido a Jesús. Su video fue visto por 400 millones de personas en 48 horas. Vi influencers llorando en sus transmisiones, atletas cambiando sus tatuajes por versículos, cantantes abandonando contratos para componer canciones que glorificaban al Salvador. Pero también vi oposición. Vi a ciertos líderes religiosos criticando este movimiento. No es bíblico, decían. No hay orden, gritaban. Algunos gobiernos lo calificaron de psicosis colectiva. Intentaron prohibir reuniones, cerrar cuentas, arrestar predicadores callejeros. Pero era inútil. No se podía apagar un fuego que venía del cielo. El hombre teme lo que no controla, y mi espíritu no puede ser domado. No es un programa, es un fuego vivo. Vi falsos profetas. Personas buscando protagonismo, otros imitando las experiencias, algunos inventando visiones para ganar seguidores. Pero Jesús me mostró algo clave. El fruto lo revela todo. Mis verdaderos encuentros producen humildad, arrepentimiento y amor. Si no hay esto, no vengo de ahí. El movimiento verdadero no tenía nombre, no tenía logo, no tenía líder humano y, sin embargo, era imparable. Era como el viento, nadie lo veía, pero todos sentían su efecto. Vi matrimonios restaurados, padres e hijos abrazándose tras años de odio. Vi jóvenes abandonando carreras vacías para dedicarse a servir. Vi comunidades enteras cambiando en días lo que no cambiaron en décadas. Vi cárceles donde los presos cantaban alabanzas. Vi hospitales donde los pacientes se sanaban sin explicación. Vi cárceles espirituales abriéndose, no por ley sino por amor. Esto no es un avivamiento más, es la llamada final a la humanidad. Mi última invitación antes de que los días de gracia lleguen y lleguen a su fin. Y entendí. Lo que estaba ocurriendo no era el fin, era una puerta, una apertura, una oportunidad, la última quizás. Vi una frontera entre países desvanecerse ante los ojos espirituales. Vi a enemigos abrazarse. Vi a judíos y árabes orando juntos. Abrí los ojos en una habitación de hospital, las luces fluorescentes, el pitido constante de las máquinas, la mirada llena de susto de mi esposa Elena, sus manos temblorosas rodeaban las mías. Los médicos decían que había estado en coma más de 24 horas, sin pulso durante 6 minutos, sin actividad cerebral, una recuperación milagrosa según ellos, pero yo sabía la verdad. Yo no había estado dormido, había estado en otro lugar. Había sido testigo de 5 eventos que cambiarían la historia humana. Había estado ante Jesús y ya no podía callar. Los días siguientes fueron confusos. ¿Cómo le explicas a tu familia que has visto cosas que aún no han ocurrido? ¿Cómo le cuentas al mundo que la gracia está por cerrar su última ventana? Sin parecer un loco, mi hijo Tomás intentó darme razones médicas. Mi hermano, que es rabino, me dijo que había sido un delirio, pero yo no había visto símbolos ni ideas. Había visto a una persona. Había sido abrazado por una verdad viva. Mateo, no temas a los que duden. Habla a los que ya me están escuchando en silencio. Mis ovejas reconocen mi voz. Y por eso hoy estoy aquí. No como predicador, no como teólogo, solo como un hombre transformado, un hombre que murió y volvió con una misión ardiente. Este testimonio no es un espectáculo, es una señal, una advertencia, un llamado, porque todo lo que vi, los descubrimientos, la purificación, la luz celestial, la caída de los poderosos, el despertar mundial, no eran eventos aislados. Eran parte de un solo mensaje. El tiempo de gracia está llegando a su fin. Y tú que estás viendo esto, no lo estás haciendo por casualidad. Algo dentro de ti lo sabe. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero tu corazón arde. Sientes que hay algo más, algo que este mundo no ha podido darte.
Aquellos que me buscan con sinceridad me encontrarán. No rechazo al que llama. Y hoy te estoy llamando. No importa tu pasado, no importa tu religión, no importa si crees poco o si estás quebrado por dentro. Hoy es el día para decir, aquí estoy, Señor. Este canal no busca fama. No estamos aquí para entretener. Estamos aquí para despertar, para preparar, para unir a los que ya han oído el llamado en lo profundo de su espíritu. Así que si algo de lo que has escuchado ha tocado tu corazón, no te lo guardes. Déjanos un comentario, cuéntanos tu nombre, tu ciudad o simplemente escribe, yo respondo al llamado. Queremos orar por ti, queremos que sepas que no estás solo. Suscríbete al canal, no por número, sino porque lo que viene aún no ha terminado. Hay más que debes saber, más que debes ver. Activa la campanita para no perderte ni un solo mensaje. Dale like a este video si algo dentro de ti dijo, esto es verdad. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas lo encuentren. Comparte este mensaje con al menos 3 personas. No sabes a quién podrías estar salvando con un solo clic. Porque recuerda, mi misericordia aún se derrama, pero las puertas no quedarán abiertas para siempre. Y cuando ese día llegue, cuando las señales ya no sean advertencias sino cumplimiento, tú recordarás este momento y sabrás que Dios te habló. Yo soy Mateo González y esta es mi historia. Pero lo más importante, ¿cuál será la tuya? Que el Señor te bendiga, te despierte y te prepare. Nos vemos pronto.